Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es un pequeño JSON y desde el JSON lo que voy a hacer es probar dónde está el contexto, dónde está el objeto. Y de esa manera, empíricamente van a descubrir que cuando uno está en diferentes lugares, se encuentra con diferentes objetos. Ojo con eso, hay diferentes objetos dependiendo de dónde estén. Entonces, voy a crear un objeto JSON, por ejemplo, let algo, igual, y ese algo le voy a colocar, por ejemplo, código, le digo A1, y luego coma, voy a colocar una función flecha, por ejemplo, descripción, dos puntos, función flecha, ¿ya? Y esa descripción le voy a colocar, por ejemplo, console.log, código, dos puntos, y fíjense, más this.código. Eso que estoy demostrando acá es que quiero concatenar una frase con ese código que está ahí, ¿ya? Con un más. Y luego voy a colocar otro tipo de función para que vean que se pueden colocar en los códigos cualquiera. Por ejemplo, descripción desc solito, le voy a decir que es un function, fíjense, abre llaves, y le digo console.log, y bueno, voy a decir code, dos puntos, y luego más this.código. Bien, entonces fíjense en esta forma que está aquí, ¿ya? Entonces, ahí estoy armando una situación forzosa de cómo se va a plantear este objeto. ¿Se fijan? Entonces, aquí está el cuento. Luego, vamos. Es function. Function, porque es la palabra reservada de JavaScript. ¿Dónde? Ah, sí, eso. Gracias. Entonces, aquí. Y luego, ¿qué pasó? No, que está enchufado, no, ya. Algo, punto, por ejemplo, descripción, así, y luego algo, punto, desc. Y fíjense que estoy llamando a ese objeto, a los elementos internos, a dos funcionalidades, una función flecha y otra función normal. Y veamos los resultados. Fíjense en esta cualidad que ocurre. Run. Y miren, dense cuenta de esto. Quedó código undefined por el lado de la función flecha. Y por el lado de la función normal quedó como A1. Entonces, fíjense que dependiendo de la función, como fue declarada, tiene objetos distintos. El this no simboliza lo mismo. ¿Se fijan o no? Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es el this de cada uno? ¿Bien? Ya, entonces descubramos los this. ¿Cuál es el this que tiene esta descripción? ¿Y cuál es el this que tiene esta función? Entonces, en vez de hacer un console log, lo que voy a hacer es reemplazar y colocar un console this para ver específicamente el objeto. Fíjense, borro esto que está acá y voy a colocar this. Borro lo que está acá y luego this. Con eso, el resultado va a ser descubrir los objetos que está llamando. Porque en uno funciona y en el otro no. Entonces, clear, run. Y fíjense en esto. Apareció en el primero, apareció un object window, que ese es el natural. Todos los JavaScript, por defecto, en el momento en que están en una web, heredan de window. Todo lo que uno representa como HTML, head, body, todo ese conjunto es un window. Y que tiene listeners. Entonces, el primer this lo que tiene es
el objeto padre de toda la ventana. En cambio, si vamos al final de este código y vemos el último objeto que hay, ¿qué es lo que está? Ahí efectivamente el objeto es código A1, dex function, ¿se fijan? Entonces ahí encuentra a ese objeto con esos atributos. Entonces aquí demuestro que el JavaScript, dependiendo de la forma en que llamen a los códigos, maneja contextos distintos. En la primera, el contexto es la ventana. En la segunda, el contexto es el mismo objeto. Bien, eso hace que tenga que tener una estrategia para poder posicionarme en el contexto correcto. Y tenga que saber cómo estoy realmente ocupando un dis en donde puedo tener acceso a este código y en donde puedo utilizar otro en que puedo acceder a ese elemento interno del objeto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esa problemática? Bien, entonces vamos a hacer aquí una modificación. ¿Ya? Ya sé cuál es el problema. El problema no es la segunda, es la primera, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a centrar nuestra atención en la primera. Vamos a cerrar esto y vamos a sacar este código. Sí, dígame. Dentro de la función de flecha, usted define una variable código. ¿El dis no haría referencia a la variable que está dentro de ese scope? Lo que pasa es que aquí el dis.código, ese de ahí, ese dis código, en esa función flecha no está dentro del objeto. En el momento en que tú hiciste la función flecha, las funciones flechas no se adhieren ahí. No, la declaración de eso no necesariamente está en el lugar del objeto. Entonces, hay una forma de reparar esto. Para que sitúe de eso, de este contexto, lo sitúe dentro donde debe ser. Entonces, fíjense en esto que voy a hacer. Le voy a decir al código, le voy a decir dis.código, ¿ya? Dis.código, y le voy a decir igual. ¿Bien? Dis.código igual. Y lo otro que voy a hacer es que a este LED lo voy a cambiar y le voy a colocar function. Así. Este cambio que estoy haciendo, lo que está sucediendo es que ahora se convirtió en una función constructora. O sea, lo que está produciendo es un objeto. Se van a encontrar mucho con esto. Este cambio que estoy haciendo. Y también vamos a colocar dis.descripción. En vez de un 2 puntos va a ser un igual. Bien, y le vamos a sacar este igual. Esto que yo estoy mostrando acá se llama función constructora. ¿La función constructora de qué consta? Consta de la palabra reservada function, el nombre que es igual que la función, pero las llaves que están adentro reciben como argumentos parámetros dis separados por coma y los asigna, son un igual. Bien, y ahora vamos a sacar aquí este elemento de acá y le vamos a colocar punto y coma, así, y ese punto y coma, separados por punto y coma. Son dos instrucciones, ¿bien? Entonces, fíjense, voy a hacer esto. Ahora voy a crear let algo, o let a, es igual a new algo. Y acá le voy a colocar a. ¿Se fijan? Es un objeto. En el momento que ustedes hacen una función, inmediatamente crean un objeto. ¿Y ese objeto qué cosas tiene? Tiene un dis. Y ese dis significa contexto. ¿Bien? Veamos el resultado. Clear, run. Y fíjense, ¿qué es lo que dice? A1. Entonces, acá el típico problema de crear funciones flechas es que se asume que ustedes lo pueden llegar y armar al tiro en un JSON.
y colocarle 2 puntos y le meten la función flecha. Inmediatamente ahí están cometiendo un error, porque en vez de llegar y ocupar el contexto del objeto mismo, están ocupando el contexto de la ventana padre. Y ahí no les funciona nada. Por eso que se recomienda que ustedes cuando hacen algo, lo que tienen que hacer es funciones constructoras, como esta. Esa es la recomendación de todos los estándares. Haga una función, conviértala en un objeto. Y asígnenle los parámetros.